Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Se cree comúnmente que la historia no se repite y que el tiempo transcurre de forma lineal. Albert Einstein decía que si tuviésemos la capacidad de ver lo suficiente, veríamos nuestra nuca, porque el universo es curvo. Si reflexionamos sobre las palabras de Einstein, puede que la historia también lo sea, y se repitan los ciclos a lo largo del tiempo. Por eso volvemos una y otra vez a momentos lóbregos, momentos de crisis, intolerancia y oscurantismos. Afortunadamente, en medio de tanta tiniebla, aparecen personas que son como antorchas, que iluminan la senda del bien, de la belleza, de la justicia y, sobre todo, de la búsqueda de la verdad. Hoy, en la mirada poética, Giordano Bruno. No hay cárcel para el hombre. No podrán atarme, no. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? Con este fragmento del poema Antes del odio de Miguel Hernández rendimos homenaje a la figura de Giordano Bruno. Y aunque la historia no le haga justicia, es la justicia la que nos revela los errores de la historia. En 1545 había comenzado el Concilio de Trento y concluyó en 1563. La Iglesia Católica, que había dominado toda Europa hasta la fecha, estaba en pugna con las iglesias luteranas, calvinistas, estaba en plena ofensiva contra el mundo protestante. Europa estaba desgarrada por la religión. Todos se peleaban por ser los que tenían la razón absoluta, la verdadera fe. La religión y la fe estaban en su máximo apogeo, y nada podía existir fuera de ellas. Los dogmas eran normas inquebrantables. Un ser humano libre, con heterodoxia religiosa, intelectual y ética, no podía existir en aquella época. No sería entendido, no encajaría porque sencillamente tenía tolerancia con todos los seres humanos, respetando su religión y sus opiniones. A todas luces, desde cualquiera de las religiones que pugnaban por ser la verdadera, esto era herejía. Yo sé que me condena vuestra demencia suma. ¿Por qué? Porque las luces busqué de la verdad no en vuestra falsa ciencia que el pensamiento abruma, con dogmas y con mitos robados a otra edad, sino en el libro eterno del universo mundo que encierra entre sus folios de inmensa duración los gérmenes benditos de un porvenir fecundo, basado en la justicia y fundado en la razón. Por entonces hubo dos hombres cuyos postulados chocaban con el pensamiento único imperante, Galileo Galilei y Giordano Bruno. El ansia de saber de Giordano era ecléptica y su pensamiento libre, y resultaba incómodo para los clérigos que creían poseer la verdad absoluta. Existen pues innumerables soles. Existen infinitas tierras que giran igualmente en torno a dichos soles, del mismo modo que vemos a estos 7 planetas girar en torno a este sol que está cerca de nosotros. Galileo Galilei se vio obligado a adjurar para evitar morir a manos de la Inquisición, y Giordano Bruno fue condenado a la hoguera porque resultaba demasiado incómodo. No solo hablaba de que la Tierra giraba alrededor del Sol y había infinitos mundos, infinitos soles, sino que hablaba de la presencia divina en todo, en un ser humano capaz de desprenderse de prejuicios, de vincularse a través del amor a la convivencia, a la fraternidad. Era realmente incómodo. Como decía al principio, el espacio-tiempo son curvos,
Es posible que la historia se repita, y ya hay personas que aseguran que la Tierra es plana. Quizá hayamos estado siempre equivocados, quizá nunca avanzamos como especie, quizá seamos los mismos con otros ropajes, o quizá la humanidad está entrando en una nueva edad oscura. Quizá necesitamos en este momento una antorcha que ilumine el camino, y quizá haya que buscarla dentro de nosotros mismos. Prefiero estar vivo en la muerte antes que muerto en la vida. Si tomamos los mismos métodos que los inquisidores, si utilizamos la violencia y el dolor, tarde o temprano nos volveremos como ellos. Así como el licor al cuerpo, la crueldad hace al alma acostumbrarse a ella y gozar del sopor moral que le sigue. Por eso, guerrero, no dejes de luchar. Buscador, no dejes de buscar. Maestro, no dejes de enseñar. Y discípulo, no dejes de investigar. Porque cuanto más oscura es la noche, es porque está a punto de llegar el alba, y las tinieblas serán vencidas por la luz. Siempre. No lo olvides.